Hechos capítulo 16, verso 23. Dice la palabra del Señor. Si usted no tiene Biblia, escuche lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 16, verso 23. Y después que los hubieron herido con muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando, derribándose a los pies de Pablo y de Silas, sacándolo afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escucha esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo voy a leer otra vez, verso 31. Y dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu hermosa palabra. Gracias por cada persona que en esta noche tuvo el ánimo, tuvo el esfuerzo para poder venir a este lugar, Señor, y poder adorarte, alabarte, poder recibir el consejo de tu palabra. Espíritu de Dios, tú que conoces la condición de cada persona que está en este lugar, tú que conoces su estado sentimental, emocional, su estado espiritual, en el nombre de Jesús oro para que tú nos des una palabra en esta noche, Espíritu Santo, que nos ayude a tomar decisiones que debemos de tomar en este tiempo. Espíritu de Dios, que a través del poder de tu palabra tú sanes enfermos, liberes cautivos. Espíritu de Dios, que tú traigas redarguir de pecado. Espíritu Santo, que tú cambies nuestra condición y que esta promesa se pueda cumplir en cada persona que está en este lugar y cada persona que está escuchando esta voz. Padre, que seremos salvos nosotros y toda nuestra casa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Gracias, Jesús. Mire, esta es una palabra, una promesa que todos los que ya tenemos algún tiempo en el camino del Señor, pues tenemos en nuestro corazón: ser salvos nosotros y también toda nuestra casa. Nosotros queremos que esta promesa se haga real, se cumpla en nuestra vida, se cumpla en nuestra familia. Que el día que ellos partan de esta tierra, ellos puedan partir por una eternidad a la presencia del Señor. Entonces, pero yo miro algo que el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Le preguntó a Pablo y a Silas. Y la Biblia dice que Pablo le contestó y le dijo al carcelero: tienes que creer tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero la Biblia enseña que cuando el carcelero cree, él no solamente creyó, sino que la Biblia enseña que cuando él cree, lleva la palabra de Dios a su casa. Amén. Y unos versos adelante dice que el carcelero invitó a Pablo y a Silas a su casa para que ellos le predicaran a su familia acerca de la palabra del Señor. Entonces el carcelero no solamente creyó en la palabra, el carcelero llevó esta palabra que cambia vidas a su casa. Y lo que trajo salvación a su vida y trajo salvación a su esposa y a sus hijos fue que el carcelero, dice la Biblia, que llevó la palabra de Dios a su casa, la escucharon y ellos creyeron.
lo que va a traer salvación a nuestra vida y va a traer salvación a nuestra familia no es solamente creer, sino traer esta bendita palabra a nuestra casa. Sino que nosotros dejemos que la palabra de Dios entre a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Que nosotros podamos ser personas que podamos predicar esta bendita palabra a nuestra familia. Amén. Eso va a hacer que ellos reciban la salvación. Aleluya. Entonces, creer, pero también llevar la palabra a nuestra familia. Que ellos puedan conocer de Dios a través de que nosotros les predicamos. ¿Alguien escuchó eso? Entonces, me llama mucho la atención esta historia, porque si usted se da cuenta, el carcelero, que fue el hombre que preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre no era cualquier hombre. Este hombre, dice la Biblia, que era un hombre romano. Era un hombre que tenía su buen trabajo. Este hombre cuidaba reos. Este hombre tenía su posición, su privilegio como romano. Pero aunque parecía que todo en la vida de este hombre estaba bien, no todo en la vida de este hombre estaba bien, porque Dios no estaba en su casa. Amén. Tenía su buen trabajo, tenía su familia ahí, un matrimonio, tenía hijos, tenía una vida aparentemente estable. Como ciudadano romano tenía sus privilegios en el gobierno, y parecía que toda la vida de este hombre estaba bien. Pero este hombre necesitaba ser liberado. Este hombre estaba en oscuridad, estaba en tinieblas. Y es por eso que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel. Pablo y Silas no fueron llevados a la cárcel para ellos ser encadenados, sino que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel para desencadenar a este hombre. ¿Alguien escuchó eso? Amén. O sea, aparentemente parece que ellos fueron llevados a la cárcel para ser condenados, para ser castigados, para ser azotados. Pero el propósito de Dios era que a través del dolor de Pablo y Silas, la familia de este carcelero fuera salvada, fuera rescatada, fuera liberada. Porque hay vidas que aparentemente se miran bien. Hay vidas que aparentemente parece como que en su vida todo está normal, todo está estable. Pero si Dios no está en su vida, si la palabra de Dios no está en su casa, esa familia y esa casa está en oscuridad. Esa familia y esa casa está atada, están en tinieblas. Y los propósitos de Dios a veces parece que no se entienden. Porque a veces dentro de los propósitos de Dios, Dios permite el dolor, Dios permite a veces que familias pasen por momentos difíciles. Pero a través del momento difícil de esa familia, Dios llevará bendición y liberación y salvación a otras familias. Entonces lo que nosotros estamos pasando hoy en día, la pandemia, que a veces parece como que de esto no puede salir nada bueno, de esto va a salir algo bueno. Yo predicaba hoy en la mañana y yo decía que de las mayores crisis, Dios siempre saca el mejor vino. De cuando se terminan todas las cosas, Dios siempre saca algo hermoso. Que cuando el hombre dice, de esto no puede salir nada bueno, Dios es especialista. Que en medio de un valle de huesos secos, Él saca vida. Dios es especialista. Que en medio del desierto, Él hace llover abundantemente. Yo te quiero decir en esta noche que el Dios que nosotros predicamos es especialista en sacar de los mejores, de los peores momentos, algo hermoso, algo glorioso. Por eso el apóstol Pablo, que estaba encarcelado, él decía, de esta leve tribulación momentánea, Dios va a producir un mayor excelente peso de gloria. De los mayores crisis, Dios saca el mejor vino. Dios saca lo mejor. Y a veces cuando nosotros leemos esta historia, que Pablo y Silas, hombres de Dios, hombres espirituales, estaban encarcelados, habían sido azotados, estaban pasando por un tiempo de dolor. Uno puede decir, pero ¿cómo hombres como Pablo y Silas están pasando por eso? Y yo les aseguro que Pablo y Silas eran más espirituales que nosotros. Eran hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios. Eran hombres que escuchaban la voz de Dios, que vivían solamente, que vivían solamente para el Evangelio. Y Pablo y Silas habían sido azotados, estaban pasando por un momento de dolor, pero Dios estaba usando ese momento de dolor para traer bendición a una familia, para traer salvación a una familia. Y el propósito de Dios para permitir que Pablo y Silas llegaran a la cárcel era salvar a ese hombre carcelero. Entonces la Biblia enseña
que cuando ellos llegan a la prisión los azotan, pero dice que en la noche Pablo y Silas adoraban a Dios con himnos. Y me llama mucho la atención eso, porque regularmente cuando uno está en un momento de dolor, de llanto, un momento difícil, lo que regularmente uno hace es que se queja. Lo que regularmente uno hace es preguntarse por qué. Lo que regularmente uno hace es andar con mala actitud y a veces blasfemar en contra de Dios. Pero yo miro a Pablo y Silas que en medio de su dolor, en medio de sus azotes, ellos estaban cantando himnos delante de Dios. Amén. Y la Biblia nos enseña que Dios quiere que no solamente nosotros meditemos en Él. Dios quiere que no solamente nosotros meditemos en su palabra, sino que la Biblia también nos enseña que Dios quiere que nosotros hablemos cosas correctas, hablemos su palabra, cantemos adoración, cantemos himnos en medio del dolor. ¿Alguien escuchó eso? Amén. Por eso tú te vas a dar cuenta del Salmo 91, que el Salmo 91 es usado mucho en este tiempo, pero el Salmo 91 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. No dice meditaré yo en Jehová, esperanza mía, sino que dice diré yo a Jehová, esperanza mía. O sea, está diciendo, yo lo voy a gritar, yo voy a decir que Él es mi esperanza, que todos escuchen que Dios es mi esperanza. Porque Dios no solamente quiere que nosotros meditemos en su palabra, que nosotros pensemos buenas cosas, sino que Dios quiere que de nuestra boca salgan cosas correctas. Amén. Y Pablo y Silas, ¿qué salía de su boca? En el momento del dolor, de la aflicción, de la cárcel, himnos, cánticos, estaban cantando a Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Que ellos en el momento difícil estaban enfocados en Dios. O sea, si ellos estaban cantando y estaban adorando, no estaban enfocados en nada más que en Dios. Estaban enfocados en las cosas eternas. O sea, yo me he dado cuenta que en este tiempo de cuarentena, mucha gente se enfrió, mucha gente se alejó de Dios. Su enfoque no está en Dios, su enfoque no está en las cosas eternas, su enfoque está en todo menos en Dios. Y lo que Dios quiere es que en el tiempo del caos, de la crisis, en tu tiempo difícil, tú estés enfocado en el Señor. Porque te voy a decir algo, que si tú te enfocas en el Señor, y que si tú estás enfocado en sus promesas, en adorarle, en confiar en Él, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Lo que pasó en Pablo y Silas, que mientras que ellos estaban enfocados en el Señor, en su tiempo difícil, el de repente de Dios llegó. ¿Y sabes qué significa el de repente de Dios? Que algo que tú no esperabas sucedió. Un milagro sucedió. Algo imposible sucedió. Cuando una persona en su tiempo difícil, en vez de quejarse, se enfoca en el Señor y confía en Él, lo que va a pasar en su vida es que va a llegar el de repente del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Nomás tres me entendieron eso. Mire, si usted se da cuenta, en la Biblia habla mucho de repente. ¿Sabe qué significa el de repente de Dios? Cosas que tú no esperas pero te llegan de parte de Dios. Por eso te vas a dar cuenta que la Biblia dice, y de repente llegó un terremoto. De repente llegó un terremoto. Ese terremoto fue producido por Dios. Ese movimiento fue producido por Dios. Por eso te vas a dar cuenta que en Hechos capítulo 2 dice que la iglesia estaban juntos, todos juntos, unánimes, orando. Todos estaban enfocados en Dios. Y la Biblia dice, y de repente llegó un viento recio, el Espíritu Santo, de repente. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y la vida les cambió. Por eso te vas a dar cuenta que en el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios le había dicho a Noé, Noé, súbete al arca cuando llegue el diluvio. Y cuando ellos se subieron al arca, la Biblia dice así, y Jehová se acordó de Noé, de su familia y de los animales que estaban dentro del arca, y de repente Dios hizo soplar un fuerte viento que secó las aguas. De repente estaba toda inundada la tierra, pero dice, y de repente Dios sopló un fuerte viento y se secaron las aguas y empezó un tiempo nuevo sobre Noé y sobre su familia. Y lo que yo te estoy diciendo es que hay de repente del Espíritu Santo.
de repente llega un milagro, de repente llega una provisión, de repente se abre una puerta que estaba cerrada, de repente recibes una llamada que tú no te esperabas, de repente la enfermedad que tú traías se sana. Existe lo de repente del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero declarar en esta noche que el de repente de Dios tú lo vas a experimentar. De repente tu hijo que está apartado de Dios o que no quiere venir a la iglesia, de repente va a querer venir. De repente ese corazón de carne, ese corazón endurecido de piedra, se va a volver un corazón de carne. De repente esa enfermedad que te dijeron los médicos que no hay cura, ante la lógica, ante el razonamiento, no hay cura, pero el de repente de Dios lo hace todo posible. El de repente del Espíritu Santo, que lo que no estábamos esperando, no lo estábamos esperando hoy ni mañana, pero de repente Dios lo hace. Y yo sigo creyendo en eso. Aleluya. Que Dios lo puede hacer posible. Pero ¿sabe qué produjo el de repente de Dios? Que Pablo y Silas se mantuvieron enfocados en su momento difícil. Entonces yo te quiero decir que en tu tiempo de crisis, de desesperación, de dolor, mantente enfocado en el Señor. Mantente pensando en Él. Mantente adorándole. Mantente enfocado en Él, en las cosas eternas, en las cosas del reino. Y eso es lo que va a provocar que Dios intervenga en nuestra vida. Dios mira la fe, Dios mira la confianza. Y lo que hace mover la mano de Dios no es la lástima. A Dios no lo mueve la lástima. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Amén. Y la fe se demuestra no en el momento cuando todo está bien, la fe se demuestra en el momento difícil. Y lo voy a decir como un paréntesis porque ahorita se me está viniendo, que hoy mucha gente no se quiere congregar. ¿Sabe por qué? Por miedo. Hay mucha gente que no quiere asistir a un lugar por miedo. Pero cuando no hay ningún riesgo, tú no ocupas la fe. La fe se ocupa cuando hay riesgos. Para vivir en fe, para ser un hombre de fe, significa que tú vas a vivir a través de cosas difíciles y cosas de riesgo. Por eso Pedro fue un hombre de fe. Porque cuando estaban las aguas, la tormenta, y Jesús le dijo que caminara sobre las aguas, había riesgo. El riesgo de ahogarse, el riesgo de morir. Pero en ese momento ese hombre caminó en fe. Porque cuando las cosas están fáciles, tú no ocupas fe. Cuando no hay riesgo ni peligro, tú no ocupas fe. Dios te ama. Amén. Pero cuando hay riesgos, ahí tú siempre vas a ocupar fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay veces que es como incongruente decir yo tengo fe, pero no me atrevo a ir a un lugar a escuchar la palabra. Como que no checa. La vida de fe vas a caminar a través de riesgos. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, de repente hubo un terremoto y todo se empezó a mover. Todo se empezó a mover. Y yo creo que lo que ha venido sobre este mundo es un movimiento. ¿Y sabe para qué Dios trae movimientos? Dios trae movimientos a veces en nuestra vida, cosas como que nos mueven, tormentas. Dios trae movimientos como que a veces nos permite pasar por el dolor, por la escasez. Dios permite como que a veces nos quedemos sin trabajo, como que a veces pasemos por una enfermedad. Esos son los terremotos de Dios, cosas que nos mueven. Pero hay veces que necesitamos pasar por cosas que nos mueven, como que la barca se empiece a mover para que empecemos a voltear al cielo. Porque cuando está todo estable y tú tienes tu matrimonio estable, tu familia estable, tus hijos ahí estables, tu trabajo estable, ni te acuerdas de Dios. Aleluya. Pero Dios a veces permite que la barca se mueva y como que tú sientas que te vas a ahogar, como que te vas a caer, como que la barca se va a partir para que ahora empieces a voltear al cielo. Y Dios no va a permitir que te ahogues, Dios no va a permitir que la barca se hunda. Pero Dios permite los movimientos. Dios permite los terremotos. Porque a veces como que estamos muy desorientados. Porque a veces como que estamos muy desenfocados. Por eso la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, apóyate en Jehová. No te apoyes en ti mismo, porque cuando tú te apoyas en ti mismo, tú te apoyas en algo, tú estás pensando que eso es demasiado fuerte para sostenerte. Si yo me apoyo en esto es porque yo creo que eso me puede sostener. Y hay mucha gente que se apoya en sí misma. Hay mucha gente que se apoya en el trabajo, en el dinero. Pero ese de un día para otro se va, se desvanece.
Pero la Biblia dice, apóyate en Jehová, porque Él es demasiado fuerte para sostenerte. Aunque te llegue la crisis, la pandemia, el movimiento, el que esté sostenido en Jehová, en el Señor, nada lo tumba. Aleluya. Nada va a hacer que te caigas. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces llegó el terremoto, y ¿sabe qué fue lo que pasó cuando llegó el de repente de Dios? Dice la Biblia, y todas las puertas se abrieron. Todas las puertas que estaban cerradas se abrieron. Y eso es lo que sucede. Hay puertas que hoy están cerradas. Puertas de salud, puertas económicas, puertas de trabajo. Hay cosas que están cerradas hoy. Pero cuando Dios llega y interviene, las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Y me llama la atención que dice, todas las puertas se abrieron. No quedó ni una cerrada, todas se abrieron. Pero después dice la Biblia, todos los que estaban prisioneros fueron liberados. Todas las cadenas se rompieron. Amén. Y eso es lo que sucede cuando llega el de repente de Dios. Que hoy en día hay gente atada, gente con cadenas, que naturalmente, visiblemente, no vemos las cadenas, no vemos las ataduras. Pero hay gente que dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. Está atada, está encadenada. Quieren, pero no pueden. Pero cuando llega el Espíritu Santo, llega el de repente de Dios, todas las cadenas se van a romper. Todas las cadenas se rompen, llega liberación. Y yo quiero declarar en esta noche que va a llegar el de repente de Dios. Y toda persona, porque yo tengo también familia que está encadenada, que está atada, que dicen, yo quiero pero no puedo. Yo quiero seguir a Dios pero no puedo. Yo sé que son las cosas correctas pero no he podido. Gente atada a alcoholismo, a pecados, a drogadicción, que quieren ser liberados pero no pueden. Pero cuando llega el Espíritu Santo, son libres. Amén. Son liberados. Y yo quiero en esta noche que tú recibas esta palabra, porque el de repente de Dios va a llegar y las puertas cerradas se van a abrir, las cadenas se van a romper. Aleluya. Y el Espíritu Santo, así como está aquí, el Espíritu Santo también puede estar allá en los hogares que están recibiendo esta palabra. Amén. Porque así trabaja el Señor. El Señor es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y en la omnipresencia de Dios, Dios no solamente está aquí, Dios se mete a las casas también a liberar. Amén. La palabra de Dios tiene el poder que con tan solo ser enviada empieza a producir algo en el corazón. Y yo creo que va a haber liberaciones. Aleluya. Gente que está encadenada va a ser liberada. Entonces fíjese qué tremendo dice la Biblia. Y el carcelero, fíjese lo que pasó cuando llegó el de repente de Dios. El carcelero que estaba dormido se despertó. ¿Sabe para qué le pagaban al carcelero? Al carcelero le pagaban para cuidar a los presos, para no dormirse, para estar vigilando. Y le dijeron, precisamente le dijeron, cuida bien a Pablo y a Silas porque ellos son peligrosos. Estaban ahí por predicar el evangelio, pero los consideraban como personas peligrosas. Y le dijeron, encadénalos bien, mételos en la prisión, en la celda de lo más profundo, de lo más adentro, de lo más oscuro. Pero ¿sabe dónde estaba el carcelero? Dormido. Al carcelero le pagaban para cuidar a los reos, para estar despierto, para velar. Pero en ese momento no estaba haciendo su trabajo. Pero cuando llegó el de repente de Dios, los que estaban dormidos se despertaron. Amén. Y eso tiene una gran enseñanza, porque hoy en día hay mucha gente dormida espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dijo, y esto es conociendo el tiempo, que el tiempo es ya de levantarnos del sueño, porque está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo antes de lo que creíamos. Amén. Hay gente que aparentemente está todo bien, pero están dormidos en el espíritu. Y estar dormido en el espíritu es que tú no puedes captar nada de las cosas espirituales. Estás inconsciente a la voz de Dios. Estás inconsciente a la realidad divina. Y es necesario despertar espiritualmente. ¿Alguien escuchó eso? Aleluya. Que la iglesia de Jesucristo despierte. Que aquellos que se han dormido en esta cuarentena, que antes andaban bien avivados, bien apasionados, bien activados, que se vuelvan a despertar. Y eso sucede cuando llega el de repente de Dios.
Cuando llegue el de repente de Dios, todos los que estaban dormidos se van a despertar y van a estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Van a estar más despiertos a lo divino que a lo terrenal, porque hay gente que está más despierta a todo lo terrenal que a lo divino, que le creen más al secretario de salud que a Dios. Amén, amén. ¿Alguien escuchó eso? Todo lo que dice el secretario de salud dicen amén, pero cuando Dios está diciendo voy a hacer esto, no lo creen, porque están más despiertos a lo terrenal que a lo divino. Y es necesario despertar a la voz divina. Amén. Y dice, llegó el de repente de Dios, y el que estaba dormido se despertó. ¿Y sabe qué pasó? Se despertó el carcelero. Y dice la Biblia, se asustó porque miró todas las puertas que estaban abiertas. Nunca había mirado eso él. Él siempre había mirado esa prisión con las puertas cerradas, los prisioneros encadenados, pero en ese momento dice, miró puertas abiertas y todos los prisioneros estaban libres. Entonces, ¿sabe qué hizo este hombre? Escuche esto, porque esto está pasando hoy en día. Este hombre miró algo que nunca había visto. Miró puertas abiertas, que no había hecho su trabajo, no había cuidado bien a los reos, se le habían escapado. Y una de las leyes romanas en aquellos tiempos se decía que cuando un hombre cuidaba prisioneros y se le escapaba un prisionero, ese hombre tenía que pagar con su vida. Ese hombre iba a morir. Se le habían escapado todos los prisioneros, ese hombre sabía que iba a estar sentenciado a muerte. Entonces, cuando se escaparon todos los prisioneros y miró la prisión con las puertas abiertas, dice la Biblia que este hombre sacó la espada. Y cuando sacó la espada, dice la Biblia que se iba a matar. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque este hombre miró todo perdido. Toda la prisión estaba abajo con el terremoto. Este hombre volteó a ver y miró puros escombros. Y así es la vida del hombre cuando no tiene a Dios. Amén. Cuando el hombre no tiene a Dios en su vida, mira todo abajo, como que todo se ha caído abajo, como que la responsabilidad que él tenía de cuidar, que Dios le dio la responsabilidad de cuidar una familia, cuidar hijos, y que todo se ha venido abajo. Muchas personas están pensando en matarse, en suicidio. Muchas personas están pensando en sacar la espada y terminar con cosas que no deberían de terminar. Hay personas que dicen, ya no puedo con esto, ya no puedo seguir adelante. Están sacando la espada y quieren terminar con algo, como el carcelero. Pero ¿sabe qué yo miro en la Biblia? Una gran enseñanza, que cuando este hombre sacó la espada y se iba a matar, dice que Pablo salió de entre los escombros y le gritó a este hombre, no te mates, no te quites la vida, no te hagas daño. ¿Y sabe qué representa esas palabras de Pablo? Esas palabras de Pablo es la voz de Dios. La voz de Dios que llegó a tiempo a darle dirección a ese hombre. La voz de Dios siempre va a llegar a tiempo a darte dirección. Que cuando tu matrimonio se está destruyendo y tú estás pensando en sacar la espada y terminar con eso, el Espíritu Santo siempre va a llegar con una palabra a darte dirección. Y te va a decir, hazle de esta manera se va a restaurar. Mantente en la casa de Dios, escucha la palabra del Señor y Dios es dándote dirección. Cuando tú dices, ya no sé qué hacer con mi familia, con mis hijos. Hay gente que está viviendo depresión tremenda en este tiempo y están pensando quitarse la vida, pero Dios siempre llegará con una palabra a darle dirección. Una palabra de vida, que en medio de su oscuridad Dios va a traer luz. Aleluya. Pero así es el hombre cuando no tiene a Dios. Cuando el hombre no tiene a Dios, siempre piensa en sacar la espada. Pero ¿sabe qué le pareció impresionante a este hombre, este carcelero romano? Que en medio de los escombros miró dos hombres que estaban de pie. Y esos dos hombres que estaban de pie, cuando todo se había venido abajo, era Pablo y Silas. Hombres que no vivían una religión, hombres que tenían una relación sincera con Dios, hombres que estaban obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que va a suceder en nuestra vida. Y quiero que me escuche esto. Lo que va a suceder en nuestra vida cuando nosotros no estamos viviendo religión, sino que estamos viviendo una relación con Dios, es que cuando todo se venga abajo y cuando pases por una crisis en tu vida tremenda, tú vas a permanecer de pie. Tú vas a permanecer de pie. Amén, amén. Eso es lo que hace Dios
Cuando una persona tiene una relación con Él, que a pesar de que tus finanzas se vengan abajo, tú te quedes sin trabajo, tú pases por una enfermedad, Dios va a hacer que en medio de los escombros tú te mantengas de pie. Aleluya. No saque la espada. La espada la sacan las personas que no tienen una relación con Dios. Pero las personas que tienen relación con Dios se mantienen de pie. Bien. Y aquí, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, o en este tiempo que estamos viviendo, se miró quienes tenían una relación con Dios. En este tiempo se miró quienes estaban parados sobre la roca y quienes estaban parados sobre la arena. Alábale. En este tiempo se miró quiénes eran de verdad. Amén, amén. En este tiempo. Porque los que tenían una relación con Dios se siguen de pie. Aleluya. Pero los que no tenían una relación con Dios sincera, cuando el escombro se vino abajo, cuando llegó el terremoto, el movimiento, empezaron a sacar la espada. Terminaron con cosas. ¿Sabe que una de las estadísticas de allá de China, dicen que en esta cuarentena no solamente la pandemia, no solamente perjudicó con el lado de la enfermedad físicamente, que se perdieron muchas vidas, sino que en las estadísticas dice que aumentaron los divorcios allá en China. O sea, no solamente fue la enfermedad, sino que hubieron muchas separaciones, divorcios. Porque esto que estamos viviendo, el movimiento, vino a denotar muchas de las condiciones de las personas, de las familias. Vino a notar realmente cómo estamos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una relación profunda con el Espíritu Santo. Es necesario que tú tengas tu relación con Dios personal. Entonces, dice la Biblia que Pablo y Silas le dieron una palabra de dirección al carcelero y le dijeron: no te quites la vida. Y este hombre, y esta palabra es la que voy, que este hombre rápidamente les preguntó a estos hombres que miró de pie en medio de los escombros, les dijo: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para yo tener lo que ustedes tienen? Heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer para tener Dios en mi vida? ¿Qué debo hacer? Y dice que en ese momento Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Se trata de creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces la Biblia dice que en ese momento, fíjate lo tremendo, que en ese momento ese hombre se bautizó. Este hombre no esperó 30 días para ver si se bautizaba. No dijo: voy a esperar por unos 10 lecciones o 10 cursos de bautismo para bautizarme, para ver si decido bautizarme, para ver si decido aceptar al Señor, entregarle mi vida. No, en ese momento ese hombre creyó en el Señor, se bautizó, y lo que hizo rápidamente fue que llevó la palabra de Dios a su casa y le dijo a Pablo y a Silas: vengan a mi casa, quiero que le hablen de la palabra, que le hablen de Jesucristo a mi esposa y a mis hijos. Y fíjese lo que dice el verso 'Gloria a Dios! ¡A su nombre! verso Hechos capítulo 16. Fíjense lo que dice aquí. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, entró adentro, y temblando, derribándose a los pies de Pablo y Silas, sacándolos afuera, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Y ellos dijeron: que en el Señor Jesucristo tú y toda tu casa serán salvos. Y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavaron los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y fíjense este verso: y llevándolo a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa habían creído en Dios. Y se gozaron de que él y en toda su casa habían creído en Dios. O sea, quiere decir que este hombre
Invitó a Pablo y a Silas a su casa. Dice la Biblia que les sirvió a la mesa, les sirvió de comer. Y dice la Biblia, y todos se gozaron porque todos habían creído en el Señor. Amén. O sea, eso que vivió esa familia, esa casa, es algo tremendo. Porque en ese momento pasaron de estar en la oscuridad a estar a la luz. De estar perdidos a haber sido salvados por el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe a quién se debió todo eso? A un hombre que llevó la palabra de Dios a su casa. Y es por eso que yo te digo, esto se trata de creer, pero también de que tú puedas llevar la palabra de Dios a todos los tuyos. Que así como este hombre dice, le sirvió la mesa y a Pablo y a Silas, le sirvió de comer, y ahí en la mesa comiendo, ellos le predicaron, Pablo y Silas le predicaron del Señor a sus hijos y a su esposa. Y ellos pudieron creer y fueron salvos ellos y toda su casa. Y yo quiero orar y declarar esta palabra, que tú y todos los tuyos van a ser salvos. Tú y todos los tuyos. ¿Cuántos dicen?